buenas tardes a todos los que os habéis congregado aquí hoy en el foro de encuentros, que veo un público de lo más ecléctico. Solo lo puede reunir un hombre como el que tenemos hoy a nuestro lado, un gran jurista como es el juez José Bodino, que por supuesto todo el mundo le conocéis porque ha llevado la macrocausa más grande de corrupción en nuestro país, que ha sido la Operación Malaya, y que la hemos sufrido precisamente aquí en nuestra ciudad en primera persona. Se da el caso de que han pasado ya 12 años, el mes pasado. La mayoría de los imputados o condenados ya están fuera de prisión, y este hombre se dejó la piel en un caso que nos ha llegado a tocar a todos los marbellíes y a todos los españoles, y yo pido un aplauso para él por todo lo que ha hecho en este momento. Una de las cosas que más me llamó la atención como periodista de tribunales fue lo que se implicó a la hora de leer la sentencia y lo que pidió para su Marbella, porque los bienes que ahora estamos con 30 millones en venta de bienes de la Operación Malaya. Cuando leyó su sentencia dijo, y voy a leer las palabras textuales: no es justo que como consecuencia de los actos y conductas enjuiciados el pueblo de Marbella se encuentre endeudado con Hacienda y la Seguridad Social, mientras que los bienes decomisados revierten en otras localidades. Lo ha peleado hasta tal punto que los cielos le han escuchado, y ya en este momento vamos a tener una ciudad de la justicia en uno de esos bienes. Juez. Muy bien. Ante todo, pues sean mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores de esta jornada y de una manera muy especial a todos y cada uno de ustedes por su asistencia. Con independencia de lo que digamos o no, eso es, más cerquita. Sepan que tengo un cariño muy especial a Marbella. Yo soy jienense, pero son ya muchos años los que llevamos viviendo aquí. Disfruto de una mujer que es marbellera o marbellí, que nació aquí y que me ha hecho querer y amar mucho a esta tierra. Por eso me dolió tanto un juicio de esta naturaleza, donde vimos cómo se iban mermando las arcas municipales del ayuntamiento de una manera, por decirlo de alguna forma, grosera. Con esto, pues cuando quieras. Usted se empeñó de que los bienes tenían que revertir en Marbella, y aquí los tenemos. Empezamos ahora justos a recibir, que parece que se le va. Empiezan a repercutir ahora en nuestra ciudad. Sí, tenemos, aparte del dinero que ya se ha ido entregando a Hacienda, que han sido casi 11 millones de euros, por las deudas que las sociedades del señor Roca, que eran nada menos que 79 sociedades, 11 de ellas en paraísos fiscales, pues esa deuda se ha pagado a Hacienda, se han pagado ya otros 11 millones y algo al Ayuntamiento de Marbella. Tenemos ahora mismo unos 20 millones en caja para entregárselas también al Ayuntamiento, y quedan por vender aproximadamente en torno a los 28 o 30 millones de euros más de bienes inmuebles del señor Roca que aún no han sido vendidos, que tenemos ciertas ofertas. Es más, hubo un señor mexicano que vino a comprar todo lo que quedaba del señor Roca. Al final no ha sido así, pero esperamos que las ventas se produzcan. Se están haciendo bien porque se están haciendo conforme a la tasación, y se han vendido fincas importantes como el Palacio Villa Gonzalo de Madrid en 19 millones y medio, o el Palacio o la finca de Murcia en 18 millones y medio, y todo eso queremos y tenemos un interés especial en que revierta en Marbella. La página web que abrimos en su momento, tengamos en cuenta que han sido casi 3 millones de visitas, y casi todas las ventas que se han realizado han sido en torno a la tasación pericial que habíamos realizado, con lo cual estamos satisfechos. Pero aparte de eso, es fundamental el edificio que hay al lado del hospital comarcal, que es donde irían los juzgados. Y el edificio alto que hay al lado también en estructura puede que fuese para la nueva comisaría de policía de Marbella, que sería muy interesante. Me dijo la alcaldesa que además en uno de los laterales pues iría un nuevo instituto, con lo cual se reforzarían las líneas de autobuses
y esa zona podría cobrar bastante vida y sobre todo, lo más importante para mí sería curioso que los bienes ilícitamente adquiridos por el señor Roca pues revertieran de nuevo a Marbella, además en concepto de juzgados, es decir, para albergar a aquellos que dieron al traste con su ilícita actuación. Por su parte, la finca de la Caridad, también que está en San Pedro, se daría también en cesión al Ayuntamiento de Marbella para que hicieran instalaciones de carácter deportivo. Yo creo que eso es importante y estamos en espera de la aprobación de los presupuestos nacionales o de la aprobación de un decreto de ley por parte del Gobierno para que esto pueda ser una realidad en poco tiempo. Se prodiga usted muy poco en actos públicos porque realmente lo que a usted le gusta es que hablen sus sentencias, esas sentencias ejemplares que realmente ha dictado hasta ahora. Sí, siempre he dicho que los jueces debemos trabajar mucho y hablar poco, y que como es natural debemos de hablar a través de nuestras sentencias, que no cabe duda que es la parte más difícil de un proceso. Si hablamos de Malaya, pensemos en 95 procesados, cerca de 2 millones de documentos, 4 años de instrucción, 2 años de celebración del juicio oral y 1 año y 2 meses para dictar una resolución de 6.500 folios que posteriormente fue recurrida en 45 recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La verdad que plasmar toda esa documentación y plasmar toda esa prueba en una resolución judicial es una tarea difícil, pero en fin, lo conseguimos y estoy muy satisfecho con ello. Esa rúbrica del juez es realmente la esencia. Algunos jueces incluso se permiten ser hasta poéticos, ¿no?, haciendo este tipo de providencias. Sí, es la rúbrica porque el artículo 741 de la ley dice que el juez valorará en conciencia el conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio oral. En consecuencia, la sentencia es la parte más intimista de un juez porque refleja todo aquello que él ha podido valorar en un momento determinado del conjunto de esa prueba. Es la parte más intimista y la más trascendental, porque en definitiva es la que absuelve o condena a una persona. Los que le conocen a usted dicen que tiene una mano izquierda estupenda y que bueno, que es parte del éxito que tiene, ¿no? ¿Es crucial en su profesión esta mano izquierda? Bueno, podemos decir que soy una persona muy tranquila, muy bonachón, por así decir, que procuro ponerme en el lugar de la persona que está pidiendo algo a la justicia. A veces pienso que no sería un buen juez penal, que me hubiera ido mejor en la vía civil, porque sufro con algunas de las cosas que vemos, pero yo creo que es esencial ponerte en el lugar del otro y valorarlo, porque los errores los pueden cometer todo el mundo. Siempre he dicho que la justicia no está reñida con la humanidad y creo que es una de las cosas fundamentales que debe de tener un juez, entender a la persona y luego en justicia darle a cada uno lo que hay que darle. A veces hay que ingresarlo en prisión cuando no hay más remedio, pero procurando siempre ver las cosas de una manera humana. Usted fue el primero en enfrentarse ante la corrupción municipal, fue un hito histórico. Marbella tuvo la primera gestora que ha existido en España y usted se enfrentó con una, podríamos decir, con una sentencia histórica. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, me alegro de verte, no te había visto. El caso fue simple. Cuando acabamos el juicio dije que la sala iba a dictar una sentencia justa, que creo que es lo que debe siempre aspirar cualquier juez. No me gustan las sentencias ejemplarizantes porque no suelen ser justas. En este caso lo que ocurrió es que el caso Malaya en sí cobró un eco social importante, en cierto modo por el lugar donde se habían producido los hechos. Marbella tenía mucha fama y era muy atractiva para muchas cosas. Luego no nos olvidemos de la relevancia social y económica de algunos de los procesados y la trascendencia mediática de algunos otros. Todo eso influyó y fue quizá de las primeras sentencias que se enfrentó a la corrupción municipal, que por desgracia hemos visto que sigue existiendo en nuestra sociedad. Son numerosos los casos que a diario estamos viendo de corrupción y que lo único que pensamos ya que una vez transcurrido este periodo de tiempo, lo ideal sería que Marbella recobrara de nuevo su situación, la potencia que tenía antes de ocurrir Malaya,
y que de nuevo pudiéramos ver de nuevo las grúas en la calle, la gente construyendo y la gente viviendo con la esperanza que sigue manteniendo. Esa es la otra parte de la herencia que nos ha dejado Malaya, que nos ha dejado una ciudad esquilmada, que se dio además en una época que fue también de crisis a nivel nacional, pero ya han salido otras ciudades, pero la nuestra quedó atrapada en esta lacra, ¿no?, que sufrimos. Evidentemente su sentencia fue impecable, pero ¿cree usted que realmente las personas que han estado ahí ahora deben pagar y que se repercuta en esta ciudad? Las personas que han estado ahí, ¿a qué te refieres? A las personas que fueron encausadas. Las personas que fueron encausadas han cumplido ya la pena, la mayoría de ellos. Las penas, que en un principio pensamos que pudieran ser leves, obedecían a un problema. En este tipo de macroprocesos es frecuente crear falsas expectativas de condenas a numerosas personas y a elevadas penas de prisión. Expectativas que luego el tribunal, cuando enjuicia, no ve con claridad. Y eso produce una cierta sensación de frustración en los ciudadanos. Si estamos hablando de condenas de 100 años, de 200 años, y luego se quedan 7 años, 10 años, parece una cierta frustración. Pero yo creo que lo que tendrán que hacer las acusaciones, y entre ellas la Fiscalía, es ponderar con mayor rigor los indicios criminales realmente existentes contra un ciudadano, mantener esos indicios con carácter racional y evitar en muchos casos la pena de banquillo que tanto daño producen a quienes la sufren. No puede ser que veamos constantemente juicios de 100 acusados o de 50 acusados donde 20 quedan absueltos, otros 10 se retiran la acusación, como ha pasado con el caso Arcos, y posteriormente son 11 los condenados, al más de ellos a 17 meses de prisión, cuando al principio se hablaba de que se iban a pedir penas de 200 años de prisión. Eso tendremos que corregirlo. A veces tenemos los españoles el espíritu de magnificar las cosas. Los cuadros del señor Roca eran cuadros magníficos. Cuando ha llegado la hora de venderlos no ha sido así. Salvo el Basquiat, que se vendió en 600.000 euros, quiero recordar, la mayoría de ellos, pues algunos eran falsos y otros no han alcanzado ese valor. Con lo cual quiere decir que tenemos que procurar no magnificar las cosas y atenernos a lo realmente, las pruebas que realmente existen. Al principio son indicios, posteriormente son pruebas, pero no tratar de agrandar las cosas porque se quedan esas expectativas y creo que son bastante perjudiciales para los ciudadanos. Una anécdota de lo que acaba de decir, estuve con el nieto de Joan Miró, con Jean Puget, que estuve entrevistándole en Palma de Mallorca, y nos contaba eso, la gran sorpresa. Le llevamos el tema de los cuadros, los famosos Miró de Roca, y decía, bueno, es que tuvimos que ir a corroborar y eran falsos la mitad, o sea, que es que se sacaron también, claro, fue una operación también muy mediática, ¿no? O sea, cuando Malaya llega a la audiencia provincial, mucha gente pensaba que el juicio no se iba a celebrar, que había unos abogados que estaban intentándolo dinamitar desde todos los puentes, ¿no? Es cierto, cuando me enteré de que la ponencia me había correspondido a mí, pues vinieron varios compañeros a darme el pésame por la noticia y les dije que, bueno, que yo estaba convencido de que el juicio podríamos sacarlo adelante. No olvidemos que llevo en la sección de la audiencia desde el año 1986, ya tenemos cierta experiencia en este tipo de juicios y en otros. Desde el principio quisieron poner zancadillas, uno de los procesados singularmente, y lo digo con su nombre, el señor Lietor. El señor Lietor convocó a todos los abogados y a todos los procesados a una reunión en un conocido hotel de Madrid para crear una forma de lucha contra el proceso, una expectativa de conseguir que el juicio no llegara a celebrarse nunca o que se retrasara lo máximo posible. La técnica consistía en recurrir todas las resoluciones que dictara la audiencia, incluso las providencias de mera tramitación, y además exigir a rajatabla el cumplimiento de todos los plazos procesales y de todos los trámites de la ley de enjuiciamiento criminal. Una ley de hace más de un siglo que no podía prever ni los soportes que hoy día tenemos de DVD, de CD para agilizar un proceso, ni tampoco podía prever la existencia de un juicio con casi 100 imputados.
A esa reunión afortunadamente fue muy poca gente y los que fueron prácticamente salvo uno o dos no llegaron a acuerdo ninguno. Además, la oportuna publicación de la reunión por parte de José Antonio Sau, miembro de La Opinión, un compañero de Málaga, nuestro, pues fue certera, porque ya hizo fracasar por completo la reunión y la maniobra torticera que el señor Lieto había ideado para conseguir evitar la celebración del juicio. Es que me dará usted la razón de que estaban muy bien protegidos. Quiero decir, la mayoría de los encausados en el caso Malaya tenían defensas que antes algunos habían sido jueces de la Audiencia Nacional, otros habían sido fiscales, o sea, se sabían a pie en juntillas el otro lado de la ley. Es cierto. Cuando hay dinero, pues es fácil conseguir buenos abogados. España y Marbella tiene muy buenos abogados, pero buscaron gente muy especializada, abogados procedentes de la carrera judicial o abogados incluso procedentes, algunos de ellos había sido secretario de Estado de Hacienda. Había, quiero recordar, 8 catedráticos de Derecho Procesal o Derecho Penal, gente muy preparada. El sistema era tratar de conseguir la nulidad al principio del juicio. Se plantearon casi 100 cuestiones previas de nulidad, no se aceptó ninguna de ellas y, como les comentaba hace un momento, pues nos encontramos con que de las 3.000 folios de la sentencia del Tribunal Supremo, los 1.000 primeros folios va desmontando uno a uno todos los requisitos, todas las peticiones de nulidad que habían formulado los abogados en contra de una buena actuación que fue la que hizo el juez de instrucción de aquí de Marbella. Claro, no podemos obviar la gran labor de ese magistrado, ese David contra Goliat, que siempre le llamábamos los periodistas, ¿no? Miguel Ángel Torres, que hizo una labor encomiable. O sea, cuando los periodistas nos reuníamos con él, le contaba antes al juez Godino que se quitaba las gafas en Gorki y quería pasar como desapercibido porque tuvo tal cúmulo en la labor que tuvo que hacer aquí, que necesitaba de vez en cuando salir un ratito y quitarse de encima ese peso que tenía. Fue además amenazado, entraron en su casa. Quiero decir que hizo con una presión que de hecho tuvo que dejarlo y después continuó el juez Óscar Pérez, ¿no? Es cierto, los dos jueces hicieron una gran labor. El día que conocí a Óscar lo conocí en Málaga, lo vi muy nervioso, muy alterado y me dijo que prácticamente que Malaya, que tendría que dejarlo, sí, porque iba a acabar con él. Es una persona increíble, vehemente, con carácter y francamente le podía el caso. Lo dejó, hizo una gran labor también y la prueba está en que la sala confirmó casi todas las resoluciones que se iban dictando por los jueces de instrucción, casi todas ellas fueron confirmadas. ¿Está usted de acuerdo que siempre una buena instrucción es luego básica para cuando les llega a la audiencia el caso? Y en este caso en concreto, en el caso Malaya, al dejarse estos magistrados la piel, les facilitaron también en este aspecto la labor, ¿no? Es que esa buena instrucción es fundamental. Si no se produce, posteriormente el juicio cae como un castillo de naipes cuando se quita uno de ellos. La base de hoy día de muchas de las defensas que tenemos en la sala pues son defensas de carácter procesal. Se trata de encontrar alguna causa de nulidad, pues porque sabemos que el señor es culpable, él sabe que es culpable, que no tiene otra escapatoria que conseguir la nulidad de alguna de las pruebas incriminatorias que tiene contra él como única forma de conseguir una sentencia absolutoria. Lo vemos mucho también los delitos contra la salud pública, los delitos de droga. Cuando a una persona se le ha ocupado 5 kilos de cocaína tras unas escuchas telefónicas, si la policía le ha pillado en ese momento con los 5 kilos en su casa o en su coche, la única defensa que tiene es pedir la nulidad de las escuchas telefónicas, a raíz de las cuales se consiguió la aprehensión de la droga, como única forma de conseguir una sentencia absolutoria, porque él sabe que prácticamente está condenado. Esas defensas procesales se van dando cada día con mayor rigor y resulta curioso además cómo recuerdo cuando hace 30 y tantos años
la forma de practicar la prueba en la audiencia era muy distinta. Bastaba decir que en el folio número 4 una persona había reconocido su culpabilidad para que el tribunal prescindiera de las restantes pruebas porque se daba por ilustrado. Hoy día no es así. La prueba real es la que se practica en el acto del juicio oral bajo los principios de inmediación, contradicción y defensa. ¿Y qué ocurre? Que si eso no se llega a verificar en el acto del juicio oral, el dictado de la sentencia es absolutoria. En algunas ocasiones no ha pasado. Recuerdo una de ellas en un asunto de tráfico de drogas, que el abogado, un señor ya mayor, y decía, porque los 250 kilos de jabón que le han encontrado a mi cliente, pues no son constitutivos de delito ninguno. El presidente de la sala era entonces Manolo Rodríguez López, un gran amigo mío, fue presidente de la audiencia y luego presidente del Tribunal Superior, y me dice, oye, ¿qué dice el viejecillo este? Que está hablando de jabón. Volvió a repetir los 250 kilos de jabón, volvió a repetirlo hasta la saciedad, hasta que vimos que la analítica que se hace de la droga para acreditar de que se trata de una sustancia estupefaciente no existía. Sencillamente no se había hecho o se había perdido. Ante lo cual tuvimos que darle la razón al señor y decirle que efectivamente eran 250 kilos de una sustancia que no podíamos decir que era droga porque no había sido analizada. Y se consiguió la sentencia absolutoria. Lo que está claro es que esta sentencia y el caso Malaya ha roto el mito de que la justicia está hecha para los robagallinas. O sea, se han atrevido ustedes con los delincuentes de cuello blanco al 100%. Por supuesto, la justicia es igual para todos y lo estamos viendo hoy día, ¿eh? Pensemos en la cantidad de personas relevantes que están sentados en el banquillo que acaban de sentarse. Tan es para todos que uno de los procesados en Malaya un día le dijo a uno de mis funcionarios que él tenía 1.000 millones de pesetas para gastarse en este pleito y que no iba a perder el juicio y no iba a ser condenado y que no iba a entrar nunca en prisión. Este señor se le condenó a 4 años y 6 meses, se dio a la fuga, se refugió en Sudamérica, lo localizamos a través de la policía. ¿Carlos Sánchez? Lo extraditamos, no fue Carlos Sánchez. No fue Carlos. Lo extraditamos, vino a España y está cumpliendo ahora mismo condena, a pesar de sus 1.000 millones de pesetas supuestamente destinadas a este juicio. El dinero no vale, es 1000 veces mejor, como hemos visto. Hay un abogado muy conocido de aquí de Marbella, no voy a decir su nombre, pero que es un encanto de persona, que muchas veces cuando tiene a su cliente perdido, dice, mire usted, yo lo único que le pido a la sala es que sean ustedes compasivos porque mi cliente, y le cuentan la vida del cliente, y a veces tenemos eso más en cuenta que el hecho de querer alardear de que se tiene mucho dinero y que con eso se va a eludir la acción de la justicia. Sí, estaban los huidos, los periodistas hacíamos los reportajes de los huidos de Malaya. Hotman fue uno de los últimos que volvió, pero queda... Hotman no ha vuelto. Hotman no ha vuelto. Se dio a la fuga y no ha vuelto. Además fue una sorpresa para mí. ¿Sí? Porque Hotman es un abogado, una familia conocida, que ha vivido mucho tiempo aquí en Marbella. Era un hombre formal y serio. Me dijeron, uno de los abogados me comentó que tenía un problema. ¿Su padre cónsul? Sí, y me comentó que estaba con una depresión grande, que incluso había pensado quitarse la vida, y bueno, quizá eso influyera. Sin embargo, también nos han dado noticia de él en cierto sitio, y puede que también consigamos localizarlo. ¿Quiénes faltan por volver? Falta el del caso del Fórum Filatélico, Carlos Llorca. Llorca. De los nuestros, Llorca, porque los demás todos han aparecido. ¿Y Carlos Fernández? Ha aparecido, pero lo que pasa es que no sabemos si estarán prescritos o no los hechos para él, y si estarán prescritos en todos los delitos que se le están imputando aquí, y otro creo que también que en la Audiencia Nacional. Sí, lo hemos visto últimamente en programas, en vez de hablar en una sala en un juzgado, prefiere hablar en programas de televisión. Es que hay gente que prefiere un plato de televisión. ¿Es más complejo desentramar la corrupción local que la nacional? No, es la misma moneda. El problema de la corrupción es cuando ha sido institucionalizada, cuando se han creado estructuras de poder al margen de la legalidad. En el caso Malaya, el señor Roca, en su despacho de planeamiento, reunía a los cabezas de partidos del tripartito que gobernaba Marbella. ¿Y qué hacía? Le entregaba unos cuadernillos en cuyo lateral izquierdo figuraba la letra F de favorable o la letra D de desfavorable. Y ya sabían los concejales qué es lo que tenían que votar en la próxima comisión de gobierno.
Sí. Claro, eso lo hacían a cambio de dinero. Y se había institucionalizado hasta el punto de que cada uno de ellos cobraba según su categoría municipal. 84.000 euros la alcaldesa, la mitad los tenientes de alcalde y 6.000 euros los concejales. Y el sistema era tal que no se pagaba mensualmente, sino que el dinero que el señor Roca pedía a los constructores lo ingresaba en una caja única. Y cuando había disponibilidad económica suficiente, entonces lo entregaba en un sobre cerrado, en el cuyo anverso hacía constar en los acrónimos de la inicial de su nombre y la inicial de su apellido o el apodo que el receptor tenía aquí en Marbella. Esa es la corrupción institucionalizada, que sea local o sea nacional, es muy difícil de combatir. ¿Cómo ha tenido usted que enfrentarse a la presión mediática y de la opinión pública? Bueno, la presión mediática, la verdad que no me preocupa mucho. Son 32 años en sala, hemos celebrado juicios de toda naturaleza, desde abortos, cuando existía el delito de aborto abiertamente, el juicio del caso Melody. En el 87, cuando llegó usted a la audiencia. Entonces son asuntos que siempre han tenido pues, muchos problemas mediáticos y nunca me ha afectado mucho. Los 3 miembros del tribunal que intervinimos, todos teníamos bastante experiencia y la verdad que no nos afectaba. Es cierto, además, que la prensa en general fue muy favorable, lo comentábamos hace un momento. Sí. Los periódicos de información eran bastante proclives al tribunal, nos ayudaron mucho, estoy especialmente agradecido a ellos, los podría citar por su nombre porque seguimos viéndonos muy a menudo, pero nos vemos de tú a tú sin tener que publicar nada de lo que se dice, les informamos de todo lo que va ocurriendo, de cómo va el caso Malaya, pero a mí no me gusta aparecer en exceso en los medios de prensa. Y la verdad que han colaborado siempre con nosotros, a diferencia quizás de la revista esta del corazón o la prensa del corazón, que tienen otras finalidades distintas, que atienden a aspectos más triviales, menos jurídicos, y bueno, pues en definitiva esa es la función que tienen de entretener a las personas, y con ellos pues la relación no fue tan cordial. Claro, pero es que la pieza separada de Malaya, teniendo a esa tonadillera y esa historia que se fraguó aquí en Marbella entre el alcalde y tal, es que claro, era casi como una historia de estas de telenovela, ¿no? O sea que la prensa tuvo ahí su momento de gloria. Pero lo hicimos muy bien, porque esa pieza quedó aparte, no la quisimos juzgar con el caso Malaya, para evitar que todo el aspecto mediático de las tonatillas y demás pues no afectase a lo que era mucho más serio, que era un caso de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Marbella. Al separarlo, gran parte de esa prensa se perdió. De hecho, de los 300 periodistas que estaban acreditados en Malaya, los que luego siguieron el juicio realmente durante todo el tiempo fueron mucho menores y fue sobre todo la prensa de información. Dentro del caso Malaya, ¿qué anécdota recuerda usted que le produzca todavía una sonrisa en los labios? Bueno, pues quizá cuando estábamos en los informes del juicio, al darle la palabra a los letrados, pues tuvimos la enorme satisfacción de ver cómo tanto los letrados de la acusación como los letrados de la defensa pues dieron la gracia al tribunal por el trato correcto, tanto profesional como personal, que le habíamos dispensado. Incluso en más, después de leer la sentencia, parte de los acusados que ya habían sido condenados vinieron a saludar al tribunal dándole las gracias por el trato que le habíamos dispensado pese a la condena. Para mí fue muy emotivo y de luego muy satisfactorio. Pero es que usted se lleva bien con todo el mundo, se lleva bien con los letrados, se lleva bien con los fiscales, todo el mundo destaca de usted con los testigos, o sea, que trata con mucha calma, con mucha bondad, que crea empatía con la persona que tiene enfrente, entonces es muy difícil, sí. Bueno, es mi forma de ser y sobre todo porque le tengo un gran respeto a la abogacía. Siempre que públicamente puedo, digo que hacia ellos no tengo nada más que sentimientos de admiración, de afecto y de respeto, porque sin ellos pues hubiera sido prácticamente imposible celebrar un juicio como el caso Malaya. Se le debo mucho y siempre procuro ponerlo como referente. Si tú tratas bien a una persona, normalmente te va a tratar bien. Lo que no puede un juez
es pedir y exigir respeto al justiciable y al abogado y no darlo él primero. El juez lo que hace es un servicio público y como tal tiene que ser el primero que ponga las cartas sobre la mesa, el primero que ofrezca ese trato afable. Además estamos obligados a ello y sobre todo, si eres un poco egoísta, es lo mejor que hay. Porque si tú tratas mal a un abogado, antes o después tendrás problemas con él. Si lo tratas bien, si algún día tienes un fallo, y todos tenemos fallos, podría decir muchos de ellos, si tú tienes un fallo, el abogado cuando tú lo has tratado correctamente, lo va a hacer también. Y no nos olvidemos que un abogado tiene un asunto muy difícil, que es su cliente delante. Si un juez trata mal a un abogado en sala, con su cliente delante, el daño que le está haciendo es tremendo. Yo creo que por un poco de educación y sobre todo por egoísmo puro, el trato tiene que ser lo más correcto posible. Es nuestra obligación, nuestro servicio público y tenemos que hacerlo así. Usted fue abogado antes que juez. No. ¿Estudió Derecho? Estudié Derecho, hice la carrera judicial y posteriormente me destinaron primero a Yecla, un pueblo de Murcia. Los avatares de aquella época eran distintos porque entonces se hacía una cosa que se llamaba mili y que se tardaba 2 años en hacer. Y luego tuve la desgracia de que en uno de los últimos años de carrera, de oposición, falleció mi padre era farmacéutico, mi familia es una familia de farmacéuticos. Ajá. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran farmacéuticos, mi hija es farmacéutica y mi hijo menor, espero que sea farmacéutico algún siglo de esto, porque... ¿Y su esposa abogada? Mi esposa abogada. María José. Entonces siempre lo mío ha sido el mundo de la farmacia. Desde pequeño recuerdo con 14 años ayudándole a mi padre en la rebotica a pegar los sellos de las recetas o ayudando a hacer fórmulas pócimas, milagrosas. Yo le ayudaba simplemente a liarla, pero siempre tengo muy buenos recuerdos de todo eso. ¿Eso qué hace? Pues que la dificultad que tiene esta profesión de los jueces, que habría que hablar mucho de ella. Yo he preparado a muchos alumnos, son ya magistrados todos, he procurado siempre inculcarle el respeto hacia todo el mundo y el respeto al servicio público que representan. A veces hay un problema, que es la juventud y la inexperiencia. Un juez de instrucción recién salido, muy joven, el poder que puede llegar a desarrollar en un pueblo es tremendo. Si esa persona no es una persona sensata y se le sube ese cargo, puede hacer mucho daño. A veces pongo de ejemplo el magistrado de familia con 28 años, soltero, que no ha vivido lo que es una relación matrimonial y que resuelve asuntos matrimoniales, sin saber los problemas propios de una relación matrimonial. Yo siempre digo que con ellos hay que tener una especial atención porque no es que lo hagan de mala fe, es que la juventud tiene sus limitaciones y la inexperiencia tiene sus limitaciones. Y sin embargo, la proyección que sus actos tienen sobre cualquier ciudadano es tremenda. Por eso siempre digo que tienen que ser muy prudentes y siempre con humildad y con mesura. ¿Cómo se genera en un juez esa especie de coraza para protegerse de las influencias? Bueno, pues yo creo que es muy simple, la independencia judicial. Tenemos la suerte de que aunque ahora Alemania diga que no tenemos este régimen democrático y demás, la independencia de los jueces siempre está ahí. Después de 30 y tantos años en la carrera, yo no he visto nunca ninguna presión por parte de nada, ni de nadie. Distinto es que oigamos a las personas. Mi primer destino lo que hice fue poner, porque decían que hablaban mucho la lata, y yo puse un cartel diciendo que todo el que quisiera hablar conmigo, que pasara, entrara, y que yo lo atendería con mucho gusto. Me dijeron, no sabes lo que te va a pasar, no pasó nada. Todo el que venía, hablaba con él, me contaba su problema, y si podía ser, se resolvía. Porque lo que no puede ser a veces es la eternización de la justicia. En un momento determinado hay personas que están esperando un procedimiento que se resuelva y se eterniza. Pero no las personas ajenas, la carrera judicial. Yo tuve un procedimiento de mi madre que llegó a fallecer antes de que su sentencia se resolviera en un recurso en el Tribunal Superior de Granada, cuyo ponente además era mi íntimo amigo, que siempre había sido compañero mío de promoción. Él se abstuvo como es natural y se resolvió el asunto cuando ya mi madre había fallecido. Increíble. La justicia tan dilatada no es justicia. Entonces, cuando he visto algunas preguntas que se habían formulado por ahí, de las cosas que reclamamos siempre serán las mismas, porque a nadie le interesa arreglar los problemas de la justicia.
porque llevamos años diciendo que nos faltan jueces, que tenemos una de las ratios más bajas de jueces de la Unión Europea, nos faltan funcionarios, nos faltan medios materiales, y entonces dilatar las resoluciones durante el tiempo es ocasionar un perjuicio tremendo a cada uno de los ciudadanos. También en la huelga que se habla por ahí de hacer de los jueces, yo nunca he participado en ninguna huelga, pero si se habla también de la remuneración de los jueces, pues yo pienso lo que es un chico que pasa sus 5 años de carrera, 5 años de una oposición muy dura, es muy dura, 2 años en la escuela judicial, y que cuando acaba lo mandan no a su juzgado, porque no hay juzgados para ellos, sino de refuerzo a otro juzgado que celebre determinado apoyo. De apoyo. Eso crea una sensación entre ellos de decir, bueno, merece la pena tantos años de sacrificio para un sueldo luego, que no voy a decir cuánto es, pero muy bajo en proporción. Yo creo que todos esos detalles habrá que cuidarlos, pero siempre he dicho a los compañeros que lo que tenemos que procurar ganarnos es a la conciencia social, y que eso podemos hacerlo con nuestro trabajo, con nuestra dedicación y con nuestro esfuerzo. Y el día que consigamos eso, pues me imagino que mejorará también bastante lo otro. Precisamente ahora, la semana pasada, sus compañeros de aquí de los juzgados de Marbella se concentraron todos a las puertas pidiendo más o menos lo que acaba usted de decir. Lo que acabamos de decir, prácticamente, porque es que además mis compañeros, y yo, que lo suscribo también, llevamos razón. No se puede luchar. El Consejo General del Poder Judicial con frecuencia lo que hace es que nos pide un número de sentencias, un número de resoluciones al año. Cada año se van incrementando. No te valoran eso, sino que tienes que cumplir. No te dicen la calidad de la resolución. No te dicen si vas a trabajarla más o vas a trabajarla menos. Es la cantidad, no la cantidad. Y eso no puede ser. No puede ser porque se produce una verdadera insatisfacción para el cliente, que ve que sus expectativas no han sido correspondidas, y a veces para el propio letrado, que se ha pasado 5 noches trabajando un asunto y cuando lo ha presentado pues se ha dicho que no da lugar a ello porque no es procedente, y eso no puede ser. Hay que responder fundamentando, motivando las resoluciones judiciales por la trascendencia que todas ellas tienen. Jueces, fiscales, abogados están de moda. Los canales de Netflix, de HBO, todos son series que representan, pues podríamos decir, escenas de las familias de la judicatura. ¿Eso son conscientes? Es que es una carrera muy bonita y además muy interesante. Los jueces vemos lo que no ve nadie. Esa es la realidad. Porque después de tantos años, si te pones a contar anécdotas que han podido pasar en un momento determinado, que conviene no hacerlo porque a cada uno hay que respetarle su vida, pues se ven cosas muy interesantes. Yo lo noto mucho con los miembros de los jurados. Cuando celebramos juicios de jurados, que no han intervenido nunca en ninguno de ellos, le ve esa atención, ese deseo de hacerlo bien, esas ganas de aprender, de mirar, de entender y de resolver. Lo que pasa, que está mal decirlo, pero la realidad es que no tienen conocimiento ninguno para realizarlo. Y con frecuencia, si contáramos anécdotas de jurados, nos podíamos reír mucho. Porque, por ejemplo, de uno de ellos, me acuerdo que era un asesinato triple, pues uno de los chicos, la portavoz del jurado vino un día y me dijo, mire usted, señoría, que es que el jurado tal no viene por la mañana a deliberar, no sé qué pasa, que no viene, y por la noche se oyen ruidos muy raros allí. Y entonces lo llamé, le dije, ¿usted por qué no baja a deliberar, que es su obligación con los demás compañeros? Y me dice, al principio lo negaba todo, pero al final me dice, mire usted, tengo 22 años, tengo novia, y yo no había estado nunca en un hotel tan bueno y yo aprovecho las noches para estar con mi novia. Hubo que separarlo y nombrar al compañero sustituto para que lo hiciera. Son anécdotas graciosas, pero que hacen pensar un poco. Los señores que estaban sentados en el banquillo eran gente muy peligrosa, se les condenó por 3 asesinatos, ya tenían antecedentes penales por asesinato también, y a veces piensa uno si puede uno jugarse 30 años de prisión en personas que son legas en la materia. Como verán, no soy muy partidario del jurado. No, es que el jurado popular está claro que en España no funciona. Yo, si quiero ser sensato, es una realidad. Gran parte de las resoluciones que he visto se conforman con lo que hubiéramos resuelto en la sala. Gran parte, otras no.
Pero el problema quizás no está en eso. Yo me recuerdo uno de los asesinatos también, que era un asunto grave, que cuando votaron los miembros del jurado condenarlo por un delito de asesinato también, eran 3, uno venía preso y 2 venían libres, y cuando dije que se lo podían llevar ya al preso y que el juicio había acabado, se me acerca corriendo el portavoz y me dice que usted, que se le ha olvidado ingresar en prisión también a los otros 2 que están condenados también. Entonces le expliqué que no era así, que lo primero que se hace es que hay un recurso de apelación del Tribunal Superior y posteriormente un recurso de casación del Tribunal Supremo, y que en consecuencia había que esperar a ese momento, y si el Supremo confirmaba esa sentencia, entonces ingresarían en prisión. Sale corriendo y ya viene el jurado entero y me dice que quieren cambiar el veredicto, que uno es peluquero, que el otro tiene una tienda de no sé qué, y que tiene verdadero miedo a que esos 2 que quedan libres pues le puedan hacer algo. Como en la serie, señoría. Le expliqué que no podía cambiarse, pero la intención de ello es el miedo. Es un tribunal, no lo tiene. Esa es la realidad. Efectivamente, y un tribunal, no sé si saben que a Málaga la llaman la pequeña Audiencia Nacional, o sea, tiene tal volumen, ser magistrado en una plaza como esta, ¿cómo se lleva? Bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero la realidad es que no solamente el número de asuntos que tenemos, que es muy elevado, yo creo que el tercero de España, después de Madrid y Barcelona, sino que además es la naturaleza y la complejidad de los delitos que vemos aquí. Todo lo que se rodea al urbanismo siempre ha sido muy atractivo para gente, para estafas, para cometer muchos tipos delictivos, prevaricación, cohechos, blanqueo de capitales, y entonces los delitos que vemos con bastante frecuencia son delitos muy complicados, que le obliga mucho a trabajar a los jueces de instrucción. Hay aquí uno de ellos con nosotros, un gran profesional, y que le obliga mucho a trabajar ellos, y posteriormente en las resoluciones judiciales nos obliga a nosotros a fundamentarlas muy bien. Eso en otras capitales del interior no existe. Aquí lo que tenemos realmente, sobre todo con la parte de Marbella, bueno, y ya gran parte de la costa, son no solamente un gran número de asuntos, sino también la complejidad de los asuntos que nosotros vemos. ¿Qué opina usted de la prisión permanente revisable que tanto se está estos días manoseando hasta cierto punto, ¿no? Y utilizándose políticamente en algún momento? Bueno, esta forma, que es la pena más grave que tenemos de prisión en España, fue introducida en el año 2015, y los legisladores lo que quisieron decir es que se trataba de dar una respuesta excepcional de seguridad y de protección al ciudadano frente a delitos muy graves. Esos delitos realmente, para los que están pensados, son delitos muy graves todos ellos. Son delitos de muerte, delitos de homicidio, de asesinato de un menor de 16 años, de una persona disminuida psíquica, de una persona que ha sido violada, o delitos contra el jefe del Estado, el heredero, contra el jefe de Estado extranjero, o delitos cometidos por organizaciones criminales, o también los asesinos en serie, los asesinos múltiples, y finalmente los delitos de terrorismo, genocidio, y no sé si se me olvida alguno más. Estos tipos delictivos son realmente muy graves. El problema que plantea la ley, ese concepto de revisable, lo que significa es que la persona condenada a este tipo de pena tiene que cumplir íntegramente un número elevado de los años de prisión, que ha sido fijado en 25 y 35 años. Y una vez que ha cumplido esos 25 o 35 años, entonces hay un tribunal de justicia colegiado que es el que va a decir que esta persona no reúne los requisitos para salir en libertad y debe quedar en prisión hasta que se realice una nueva revisión dentro de un tiempo, o por el contrario, analizadas las circunstancias personales del mismo y las del delito, pues ya reúne los requisitos para salir en libertad, pero no en libertad pura y simple, sino una libertad condicionada a una serie de medidas cautelares que determinan que no puede acercarse a la víctima, que no pueda comunicar con él o algo parecido. Pero es la más dura de Europa, según dicen los juristas. Bueno, yo no lo veo así. Si nos damos cuenta, esta pena existe en gran parte de los países de la Unión Europea, y en algunos de ellos se hace constar no como prisión permanente revisable, sino como cadena perpetua. Cadena perpetua, como se ha llamado toda la vida. Entonces, lo que ocurre es que aquí en España, que lo tuvimos en el Código de 1822, ya recogía esa figura, estará en prisión mientras dure toda su vida, decía el Código Penal, quiero recordar. Salvo eso, lo que sí hemos comprobado es que gran parte
de las instituciones españolas, como ha sido la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, incluso el propio Tribunal Constitucional, cuando ha resuelto algunos de los casos de extradición, ha dicho que esa pena es admisible y es constitucional siempre y cuando no sea perpetua, es decir, siempre y cuando tenga un límite. Son muchas las personas que hay casi 3 millones de firmas recogidas para mantenerlas. Incluso hay una encuesta donde leí que casi el 87% de los españoles eran partidarios de la cadena perpetua. Yo no sé si esa encuesta se corresponde o no con la realidad. En contra, que se ha dicho, pues que supone una vulneración de los derechos de la humanización de las penas, que supone un inconveniente para la rehabilitación y resocialización del delincuente, que conlleva una vulneración del principio de legalidad porque no aparece determinado el cumplimiento exacto de las penas. Como solución, lo que he visto que hacen algunos países es que mantienen la prisión permanente revisable, pero bajan los 25 o los 35 años que ha fijado España, lo baja a 15 o 25 años, con lo cual sería más asumible. Yo creo que entonces casi todos los juristas, que incluso un documento firmado por 100 juristas oponiéndose a este tipo de pena, pues yo creo que eso sería quizás más razonable. En España es muy corriente, cuando se mete a una persona en prisión, decir que se pudra en la cárcel. Yo cuando digo eso me pone en cuarentena un poco contra la persona que lo dice. O lo dice una persona que en ese momento está ofuscada por algún motivo, porque le ha pasado algo a su familiar, o porque son personas que no piensan lo que dice. La cárcel es un sitio difícil de llevar. He visto hace poco que han mandado en alguno de los WhatsApp la nueva prisión de aquí. Sí, que la muestran como un gran hotel, la de Archidona. Como diciendo que es un gran hotel. Las prisiones no son eso, por desgracia. Y conste que nosotros no podemos hablar. Cuando vemos esta serie de Netflix a la que hacía referencia y vemos las prisiones de Sudamérica, pues claro, esto nuestro es un paraíso. Porque allí se respetan los derechos de todo el mundo, pero en definitiva, privar a una persona un solo día de libertad, no sabemos lo que supone. Y lo que conlleva, me acuerdo cuando hablaban algunas de las críticas que hacían en Malaya, que decían o criticaban mucho la forma tan ostentosa como se habían producido algunas de las detenciones, a primera hora de la mañana, con las cámaras de televisión delante, en la vivienda del señor, con sus hijos, con la mujer delante, incluso algún periodista preguntando, ¿sabes que te van a detener esta mañana? Esa forma de detener a una persona yo creo que es innecesaria. Hay otra forma de hacerse, son actos procesales, llega la policía, te detiene, te lleva y se acabó, pero sin esa presencia que supone un plus de penosidad a lo que constituye la detención de la persona. No valoramos suficientemente la privación de libertad de alguien. Cuando oímos a la gente de Malaya, comentaban eso con mucha frecuencia, lo mal que le habían pasado, y yo les decía, esas situaciones que tanto criticáis o critican ustedes, por ejemplo del calabozo, son las condiciones que tienen cualquier ciudadano español que es detenido en Marbella y ha ingresado en el calabozo. El calabozo es el mismo para uno que para otro. Lo que pasa es que es verdad que todo aquello que se pueda mejorar tanto en las detenciones como en la estancia de cualquier persona que está privada de libertad, yo creo que es una obligación del Estado el hacerlo. Luego entonces también se magnificó un poco o se dieron visiones, porque cuando por ejemplo salían esas fotografías que publicó, me parece que fue el Mundo, ¿no?, del señor Roca, que tenía un despacho dentro de la prisión con sus 2 habitaciones, salieron unas fotografías... Nada de eso. El problema que teníamos, la autorización para tener un ordenador, el señor Roca, la di yo, pero por una cosa muy simple. Cuando hemos dicho que Malaya tiene 2 millones de documentos, el que mejor se sabía el caso Malaya era él. Era él. Tiene una cabeza privilegiada. Inteligente 100%. Una memoria tremenda y además 12 años preparando una cosa. Con lo cual él tiene una obsesión con el asunto que le hacía saber de todo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si tú le das a un señor para que estudie su causa 50.000 documentos, eso no puede tenerlo en un armario. Necesitaba una habitación accesoria para poder tenerlo. Cuando dijimos, bueno, en vez de documentos, lo que le vamos a dar entonces es un DVD con todos los documentos metidos ahí. Entonces dice prisión que no tiene derecho a tener un ordenador. Y entonces llamé al director y digo, una cosa, si hemos sustituido los papeles por un soporte informático, por un DVD, y no le dejamos el ordenador, ya me dirá usted cómo se puede preparar para venir a sala y declarar. Claro que se le admitió
El ordenador lo que hicimos es que le quitamos la posibilidad de wifi para que no se pudiera conectar a internet, claro, porque los demás presos no lo tenían, pero él tenía su ordenador para poder examinar su causa. Yo creo que eso es esencial. Pensemos en cualquiera de nosotros que tuviéramos un problema con Hacienda, no un problema judicial, un problema con Hacienda, que tuviéramos que ir a dar cuenta de nuestras cuentas y que llegáramos allí y no pudiéramos ver la documental o ver los papeles que nos sirven para nuestra información, para poder dar las explicaciones correspondientes. Por eso esa fotografía famosa y por eso lo que tuvimos después con el ordenador de Roca. Era necesario. También hablamos de esas imágenes como las de Julián Muñoz, que ha vuelto a prisión también por unas imágenes en las que parecía que no estaba tan enfermo como así decían, y el juez de instituciones lo volvió a reclamar. El presidente de la sala que lo condenó es una excelente persona, quizás de mis mejores amigos y de mis mejores compañeros, Andrés Rodero. Es un hombre muy humano y les puso Julián Muñoz lo que todos sabemos, su situación personal como era. El señor Muñoz está enfermo, lo que quizás no tenga la enfermedad suficiente para obtener determinados beneficios penitenciarios, pero que él está enfermo no cabe la menor duda. Y entonces dos cosas, es corriente que cuando una persona va a declarar ante un juez, pues finja un poquito. Hemos visto personas que han sido accidentadas, que van andando directamente al juzgado y cuando va a entrar al juzgado se sienta en una silla de ruedas para que lo veamos allí sentado en la silla de ruedas. Pero eso no nos las dan con queso, sabemos que eso es así y no le damos mayor importancia. Lo que sí pensamos que si a este señor se le han dado beneficios penitenciarios por su enfermedad, lo que no puede hacer es alardear de lo contrario y que te vean a las 5 de la mañana bailando en otro sitio. Bien, es verdad que me dijo un compañero, dice, pero si Julián Muñoz no estaba bailando, si Julián Muñoz era un autómata, movía la mano para levantar el brazo un poco, eran 5 minutos para levantarlo. Pero así es como baila el hombre, ¿no? Pero vamos, yo no soy muy de sevillanas, pero ¿tanto? La mujer se mueve y el hombre se queda así quieto, ¿tanto? ¿O no? A ver los que sabéis, José Carlos. Muy bien, no está tampoco. Le hicieron bailar un rato y ya siempre se exagera. Yo creo que hay una cierta exageración también, pero él no tiene que hacer alarde de ese tipo. Además, si estuviera delante se lo diría igual. Me llegaron también algunas de las gente notificando que acudía con mucha frecuencia a un gimnasio. Sí. Que una persona que está enferma y tenga que hacer rehabilitación vaya a un gimnasio no es nada raro, pero claro, al gimnasio se va a rehabilitación, no a otras cosas. No a fumar. Entonces, eso es lo que en cierto modo le perjudica. Tiene que tener más cuidado si quiere seguir manteniendo pues esa protección o esas resoluciones procesales que le son beneficiosas. Vamos a hablar del proceso. Cuando leen prensa que el gobierno está dejando actuar a los jueces para no legislar, ¿qué siente? Bueno, pues siento que eso no es así en absoluto. En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución no contiene un artículo concreto que diga esa separación, pero si se lee los artículos referentes a cada uno de estos poderes y se leen los títulos en los que se encuentran insertos, se ve claramente que esa separación existe. Esa separación de poderes no tiene otro objeto que el de conseguir que los jueces puedan controlar determinados actos gubernativos o del gobierno que puedan ser constitutivos de delito. El artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Yo no creo que a estas alturas ni el gobierno se atreva a tratar de influenciar o manipular a magistrados del Tribunal Supremo, ni desde luego que los magistrados del Tribunal Supremo consientan que nadie venga a manipularlo. Yo creo que es un error. No se están utilizando. Lo que sí es cierto, y eso lo digo a título personal, creo que los jueces están dando una buena respuesta a un problema que nos está atañendo a todos, porque son falsarios cuando dicen que tienen 2 o 5 millones de votos. No, señor. Si usted quiere irse de una comunidad de propietarios, tendrán que aprobarlo la mayoría de los propietarios. Si usted quiere irse de España, tendrán que aprobarlo todos los españoles. Y si se hiciera un referéndum a nivel nacional, veríamos como que no cuentan con mayoría. En fin, esas son cuestiones cuasi políticas, porque nosotros, los jueces, lo que vamos a hacer es resolver sobre hechos que pueden ser constitutivos de delito.
no sobre declaración de intenciones. Las declaraciones de intenciones, estos señores podrán tratar de cambiar y conseguir la independencia de Cataluña e incluso la forma republicana del Estado, pero por las vías legales, acudiendo al Parlamento y tratar de sacarlo a través de una reforma de la legislación, de una reforma de la Constitución. Lo que pasa es que, como saben que no lo pueden conseguir, utilizan esas vías de hecho, que habrá que decidir en su momento si son violentas o no son violentas, para que puedan ser calificados como delito de rebelión o de sedición. ¿Le parece una buena medida que Junquera o los Jordis sigan en prisión preventiva? Vamos a ver, cualquier juez de instrucción diría que cuando se va a adoptar una prisión preventiva, lo primero que se mira es la pena que se va a imponer, la gravedad de la pena, y luego si existe riesgo de fuga, o riesgo de destrucción de pruebas, o riesgo de reiteración delictiva, que son los casos que prevé nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Claro, ¿qué ocurre? Que si analizamos un poco detenidamente la cosa, la gravedad de la pena ahí está. Si hablamos de rebelión, 25 años. Si hablamos de sedición, 15 años. Pero es que la malversación, que es la pena más baja, son 12 años de prisión. Luego está justificada la prisión de estos señores. Pero es que además vamos a analizar, cuando se habla de reiteración delictiva, constantemente oímos en la prensa los llamamientos a la multitud para que salgan a las calles, para que impidan la actuación de la Guardia Civil. Luego esa reiteración delictiva parece ser que sigue. La destrucción de pruebas, la Policía Nacional consiguió que los Mossos no destruyeran, por orden de sus superiores, 2 furgonetas enteras cargadas con documentos del Procés. Con lo cual lo que vengo a dar a entender es que los requisitos que se prevén en la ley de enjuiciamiento criminal están más que cumplidos para que estos señores mantengan en prisión. Y además voy a decir otra cosa. Resultaría absurdo que cuando metemos en prisión preventiva a una persona por cometer un delito menor, delito de robo, con fuerza o con violencia en las personas, que se justifique esa pena de prisión, y en cambio estos señores que han conseguido levantar a la nación entera, pues no se le pueda meter en prisión preventiva. Yo creo que la medida es muy acertada y que en su momento se verá si hay indicios para mantenerla o no. Su compañero, el juez Llaneras, ha procesado por rebelión a Puigdemont y a 10 líderes más independentistas, pero ¿pueden ser acusados de rebelión cuando Alemania acaba de decir todo lo contrario y no lo ha contemplado? Bueno, la verdad que nos plantea un verdadero problema, porque resultaría curioso que el instigador de todo este proceso pues fuese juzgado por un delito de menor entidad, como es la malversación de caudales públicos. Exacto. Que puede llegar a imponerse hasta 12 años de prisión, y los restantes que quedaron aquí puedan ser juzgados por por rebelión con penas muy superiores. ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que he oído o he leído por ahí la posibilidad de que se amplíe el autoprocesamiento, sí, y se hable de delito de sedición para todos. Pena de 15 años y que tendría la ventaja de que ya no tener que valorar si la violencia que se ejerció fue suficiente o no para que se aprecie el otro delito. Esa podría ser una solución, pero de luego lo que no vería nada bien que saliera beneficiado el principal instigador de toda esta materia. ¿Cómo es posible que Marta Rovira no tuviera retirado el pasaporte cuando ya se habían fugado la mitad era como algo extraño, ¿no? Cuando realmente los jueces siempre es lo primero que... Esta chica no recuerdo ahora mismo si está acusada de desobediencia nada más o de los demás delitos, no recuerdo. Creo que es desobediencia solo. Que son delitos menores, la pena no es tan alta, y entonces la ventaja que podría tener aquí es que un juez de instrucción puede acordar o bien el ingreso en prisión provisional o bien medidas cautelares de menor intensidad, como puede ser la presentación los días 1 y 15 de cada mes, que es lo que se suele hacer. Usted tiene que comparecer en el juzgado para que yo vea que usted no se ha ido a España y que sigue aquí, o la retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Claro, ¿qué ocurre? Que todos los que se han ido están dentro de la Unión Europea. El Estado español suscribió en su momento los tratados de Schengen, en virtud del cual cualquier persona puede salir de España con el documento nacional de identidad sin necesidad de pasaporte. Quizá el juez pensó que era una medida innecesaria, en cuanto que podría huir de España, como finalmente hizo, simplemente con el documento nacional de identidad. Aunque le hubiera quitado el pasaporte, es muy raro que al pasar a cambiar por la aduana te puedan llegar a pedir, sobre todo en momentos cumbres que entran muchísimos coches, nadie te suele pedir el pasaporte, y entonces con el documento nacional de identidad hubiera pasado exactamente igual.
Bueno, igual que ha pasado con el señor Urdangarín, que tampoco le han retirado el pasaporte. Pues sí, son medidas que puede adoptar el juez teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, en atención a veces pues a la personalidad. Si esta señora en principio vino, se sometió a la acción de la justicia, cuando vio lo que le venía se cambió de idea y se marchó de España, pero en principio vino. Luego la medida que adopta el juez yo creo que es una medida sensata al no retirarle el pasaporte. ¿Qué cree que va a pasar en el caso Nos? No tengo ni idea. No tiene una bolita de cristal. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es uno de los juicios que está la gente expectante también en... Sí, y lo que pasa es que cuando un compañero tiene algo pendiente de resolución, ningún juez debe de abrir la boca. En primer lugar porque sería un poco... no tiene razón de ser que un juez que sabe que para hablar de cualquier asunto tiene que tener pleno conocimiento de las pruebas que se han practicado, sin tener conocimiento de ellas yo me pronunciara sobre una cosa u otra. No tengo la menor idea. El juez lo que haga seguramente estará bien hecho. Otro de los juicios que está tardando mucho en salir la sentencia es el famoso caso de La Manada, que en otros juicios de estas características, bueno, pues ha sido un tiempo de un mes, como mucho, ya llevamos 4 meses y hoy mismo salía un artículo en El Confidencial con este tema. Lo que tarda una sentencia en ponerse depende mucho de lo que se haya discutido en el acto del juicio oral. Hay una regla que a veces decimos que cuando son sentencias absolutorias, que son más fáciles de realizar, la sentencia sale antes. Cuando se tarda más en redactar una sentencia, pues suele ser porque se han planteado muchas cuestiones jurídicas y hay mucho que deliberar con los compañeros y hay mucho que trabajar. Pero no siempre es así, porque a veces uno tiene, por ejemplo, 15 sentencias por poner más fáciles y a veces lo que hacemos los ciudadanos, casi todos, pues a veces ir quitando lo más facilón y dejar para un fin de semana que uno tiene más tiempo, pues poner la sentencia más difícil. Querer valorar el tiempo que se está tardando para el resultado de la sentencia es francamente difícil y arriesgado. ¿Hay algún juez al que admire? Bueno, yo más que admirar a un juez, lo que tengo siempre es las cualidades del juez que yo considero que deben de tener. Una persona íntegra, una persona humana, una persona trabajadora. Tuve un amigo que ya falleció que me dijo que el buen juez era el que nada teme, nada debe y nada espera. Quizá hay algo de eso. Qué bonito. Sí, porque eso es una forma de resumir muy bien lo que pueden ser buenas cualidades de un juez. Y luego a título personal sí diré que este magistrado al que he hecho referencia antes, Manolo Rodríguez López, pues para mí fue como una especie de padre profesional, porque en el año 86 él estaba de presidente de la audiencia entonces, yo venía de magistrado de trabajo de Bilbao, me acogió muy bien, me trató y hizo una cosa muy buena, que fue enseñarme todo lo que era la sociedad malagueña, desde la Peña del Sombrero, el Cautivo, formé parte de la Junta de Gobierno del Cautivo, el Cristo de Mena, y todas esas vivencias las tenía Manolo. Manolo era una persona excelente, un hombre con quizá haya sido el presidente de audiencia que yo he visto con mayor autoridad, una persona bajita, hablaba muy bajito, no había quien lo oyera, pero tenía una autoridad tremenda, se le respetaba y para mí fue como un padre profesional. Y a él le tengo un gran cariño, un gran afecto. Ahora mismo tiene 95 años y sigue todavía tomando ese su vinito después de comer. Y con sus o sea, el antijuez estrella, ¿no? Sí. Que tantas veces hemos hablado a veces de jueces que se han calificado por esas siglas. Es que siempre he pensado que los jueces estrellas suelen acabar estrellados, muchos de ellos. En la vida hay que ser un poco discreto y tratar a la gente bien y no destacar demasiado. O destacar por honradez, destacar por personas que no crean problemas. Pero el que quiere ser estrella, por regla general acaba estrellado, sí. ¿Cuál ha sido su momento más gratificante como magistrado? Hasta ahora, que le queda mucha carrera. Pues desde ese mismo momento que he comentado de acercarse a saludarme, a otro momento, quizá uno de los primeros de mi carrera. En cierta ocasión, celebrando un juicio de faltas por un accidente de tráfico, que, bueno, no era accidente, es que habían discutido por una incidencia de tráfico. Era un teniente coronel del ejército y un señor que tenía una empresa o una tienda allí en Torremolinos. Y me acuerdo que celebrando el juicio, pues vi que eran dos señores educados. Y hubo un momento que yo mismo, en mi juventud,
Pero hombre, ¿cómo ustedes son capaces de pelearse entre sí, estando su hijo delante? ¿No le da vergüenza? ¿No le da...? Entonces los dos se pusieron de pie, se quedaron mirando, se dieron un abrazo y empezaron a llorar los dos. Para mí fue emotivo porque además dicté una sentencia absolutoria, el fiscal fue bueno y no la recurrió, pero a veces el poner un poco de empeño en las cosas, el poder tratar de ayudar a la gente, pues determina eso. Una pequeña anécdota de un juicio de falta, pero para mí uno de ellos me lo encontré en varias ocasiones porque vivía allí y venía a verme de vez en cuando a dar las gracias por lo ocurrido. Es un pequeño detalle, pero yo creo que a veces los jueces pueden hacer un poco también de hombres buenos, de hombres de paz, y tratar de ayudar a conciliar lo que a veces son recillas tontas. Tarde mucho en jubilarse, señoría. Hemos recibido una clase magistral, pero no solo jurídica, sino de humanidad, que en definitiva es lo más importante en esta vida, y usted nos la ha dado esta tarde. Mil gracias por estar con nosotros, gracias por haber acudido a Encuentros y enhorabuena por todo lo que está haciendo. Esto es como en el teatro, no se acaban los aplausos. Pues simplemente agradecerte a ti y a todos ustedes su presencia y su atención y decirles desde el corazón que si necesitan algo, en esa sección primera de la audiencia tiene una persona que le puede escuchar tranquilamente. Muchas gracias. Gracias.